Mi esposo se rió cuando el hombre mayor se cayó en el pasillo del bus, y nadie se levantó. Yo sí, pero mi mano quedó suspendida en el aire cuando sentí la vergüenza ajena clavarse en mi espalda. Él era abogado famoso, respetado, y aún así miraba el piso como si pedir ayuda fuera un delito. Mi esposo, en cambio, ocupaba todo el espacio, la voz, la mirada de los demás. En ese silencio incómodo, el anciano me miró apenas un segundo. No fue gratitud. Fue reconocimiento. Y ahí entendí algo que me dolió más que la humillación. Yo llevaba años ayudando al hombre equivocado. Nadie habló después. Solo el ruido del motor y mi corazón golpeando demasiado fuerte. Si alguna vez sentiste que tu dignidad estorbaba, suscríbete y quédate hasta el final. El bus venía lleno, caliente, con ese olor mezclado de desodorante barato, ropa húmeda y metal viejo que se calienta con el sol. Yo iba de pie, agarrada a la barra, con la cartera apretada contra el pecho como si adentro llevara algo más frágil que una billetera. Mi esposo estaba sentado, piernas abiertas, ocupando 2 asientos con una naturalidad que siempre me irritó y que yo siempre callé. Tenía el teléfono en la mano, pero no estaba mirando nada, estaba esperando algo, como quien se siente dueño del espacio y del tiempo de los demás. El bus frenó de golpe en una esquina. No fue un choque, solo un frenazo brusco, de esos que pasan todos los días y que uno aprende a anticipar. Aún así, el cuerpo no siempre obedece a la costumbre. Un hombre mayor, parado cerca de la puerta trasera, perdió el equilibrio. Lo vi primero por el movimiento raro de su hombro, luego por el sonido seco de su bastón golpeando el piso, y después por su cuerpo doblándose como si le hubieran quitado de pronto la fuerza de las rodillas. Cayó de lado, con una dignidad triste, sin dramatismo, como si estuviera acostumbrado a caer sin que nadie lo sostenga. Hubo un segundo de silencio. De esos silencios que no son paz, sino cálculo. La gente miró rápido y apartó la vista con la misma velocidad. El chofer siguió manejando como si nada. Y entonces escuché a mi esposo reírse. No fue una carcajada, no fue algo escandaloso. Fue peor, una risa breve, sofocada, como un comentario privado que se le escapó. Una risa que decía qué ridículo, qué torpe, qué espectáculo. Varias cabezas se giraron hacia él con la curiosidad cómoda del que no es la víctima. Algunas sonrisas aparecieron, tímidas, cómplices. Yo sentí que la cara se me calentaba, no por vergüenza propia, sino por esa vergüenza ajena que te deja sin aire. Mi mano se soltó de la barra antes de que mi cabeza terminara de decidirlo. Me incliné hacia el hombre mayor. Vi sus dedos temblar al buscar el bastón, como si el bastón fuera una excusa para no pedir una mano humana. Su rostro estaba pálido, pero no había confusión en sus ojos. Había una calma tensa, la calma de alguien que aprende a tragar el dolor en público. La gente lo rodeaba sin tocarlo, como si la caída fuera contagiosa. ¿Está bien?, pregunté. Mi voz sonó más alta de lo que esperaba, como si hubiera salido de un lugar de mí que llevaba tiempo dormido. El hombre levantó la mirada. Era una mirada extraña, no suplicaba, no agradecía. Miria. Me vio de arriba abajo con un gesto mínimo, como quien reconoce un tipo de cansancio en otra persona. Y asintió apenas, un movimiento casi imperceptible, como si decir no le costara más que decir sí. Sus manos seguían temblando, pero con disciplina, intentando que nadie lo notara. Extendí la mano. Y en ese momento sentí algo clavarse en mi espalda, la risa de mi esposo, ahora convertida en un silencio pesado. No tuve que voltearme para saber qué cara tenía. Conozco esa energía como se conoce el clima antes de que llueva. El cuerpo te lo avisa. Déjalo, dijo él desde su asiento, sin levantar la voz. Solo lo suficiente para que lo escuchara yo. Se cayó solo. Que se levante solo. La frase no era un consejo. Era una orden. No porque fuera dueño de mí, sino porque se creía con derecho a corregir mis impulsos. Sentí la humillación subir como una ola. La sensación de estar siendo observada por un hombre que te conoce demasiado y usa ese conocimiento para achicarte. Mi mano quedó suspendida en el aire un segundo, indecisa, ridícula. Como si mi compasión fuera un acto infantil que él tenía que autorizar. El anciano me miró de nuevo. Esta vez sí vi algo más claro en sus ojos, una especie de paciencia amarga, como si ya hubiera presenciado esa escena en otros cuerpos, en otras mujeres. Como si supiera lo que estaba pasando detrás de mi sonrisa. Estoy bien, murmuró él, pero su voz se quebró apenas en la última palabra. No era debilidad. Era orgullo herido. Apreté la mandíbula. Me agaché igual y lo ayudé a incorporarse, con cuidado, sintiendo el peso real de su cuerpo en mis manos. No era pesado por gordura ni por torpeza.
Era pesado por años. Por huesos que ya no rebotan. Por una dignidad que se resiste a caer 2 veces. Su abrigo olía a lavanda vieja, a naftalina, a alguien que vive solo. Cuando por fin quedó de pie, apoyado en el bastón, vi que una rodilla le temblaba como un motor apagándose. Gracias, dijo, y ahora sí hubo gratitud, pero contenida, como si agradecer también lo expusiera. Yo asentí, sin saber qué decir. Quise preguntarle si necesitaba sentarse. Quise ofrecerle mi lugar, pero mi esposo ya se había movido, y su cuerpo era un muro. No hagas el show, me susurró cuando pasé junto a él. Lo dijo con esa media sonrisa que usa cuando quiere que parezca un chiste. Pero sus ojos no eran chiste. Eran amenaza social. No me avergüences, no me contradigas, no me hagas quedar como el malo. Volví a agarrarme de la barra. La mano me sudaba. Sentí las miradas de otros pasajeros, no hacia el anciano, sino hacia mí, evaluándome como si yo hubiera roto una regla no escrita, la regla de no involucrarse, de no mirar demasiado. El bus siguió su camino y el anciano se quedó de pie, un poco más cerca de mí, sin tocarme, pero presente como una sombra discreta. Mi esposo soltó un búfido. La gente mayor es así, dijo, ahora en voz más alta, lo suficiente para que otros escucharan. Les encanta hacerse las víctimas. Y después quieren que uno los cargue. Esa frase me golpeó con una mezcla de rabia y algo peor, la necesidad automática de defenderlo. Sentí la frase formándose en mi garganta. No, amor, no es eso, no lo dijiste así, solo estabas bromeando. La frase que siempre me salva de la incomodidad a costa de mí misma. Pero esa vez no salió. Se quedó atorada. Porque el anciano, sin mirarnos, soltó una pequeña exhalación que parecía una risa triste, y ese sonido mínimo me hizo sentir vergüenza de mi propio reflejo. Quise hacerme la tonta. Me dije que mi esposo estaba de mal humor, que el trabajo lo tenía estresado, que no era para tanto. Me dije que yo estaba sensible, que había dormido mal. Me dije lo de siempre. Pero algo, una cosa pequeña, siguió vibrando dentro de mí, la forma en que él se rió. No del anciano, de la caída. De la vulnerabilidad. Y esa risa, tan corta, tan privada, me mostró una cara que yo conocía, sí, pero que siempre había maquillado con excusas. Me bajé 2 paradas después. Él también, porque íbamos juntos a hacer un trámite. Caminamos por la vereda y yo sentí el sol en la cara, pero no me calentaba. Él caminaba adelante, rápido, como si yo fuera un bolso más que llevaba. Yo lo seguí por costumbre, pero mis pies iban más lentos, arrastrando algo que no era cansancio. Era la duda empezando a pesar. ¿Qué te pasa?, preguntó, sin frenar, sin girarse. Su tono ya tenía esa irritación que usa cuando mi silencio lo incomoda. Nada, respondí. Y fue mentira, pero era la mentira más cómoda, la que mantiene todo intacto. Se detuvo recién frente a una vidriera y me miró como si yo fuera un objeto que no funciona. No hagas esa cara. No seas dramática. No dije nada. Y él interpretó mi silencio como permiso para seguir. Te encanta quedar bien con todo el mundo, agregó. Sos de esas personas que se sienten superiores porque ayudan. No sos una santa. La humillación me subió por el cuello, caliente. Porque no estaba discutiendo mi bondad. Estaba discutiendo mi lugar. Él necesitaba bajarme para volver a estar arriba. Y lo hacía con palabras suaves, cotidianas, casi cariñosas, que por eso mismo eran más peligrosas. Las palabras que te hacen dudar de tu intención, de tu valor, de tu derecho. Durante el trámite, él fue encantador. Sonrió a la empleada, hizo chistes, se mostró brillante. Ese brillo intelectual que tanto impresiona a los demás y que tantas veces a mí me dejó muda. Lo vi de lejos, hablando con seguridad, como si la vida fuera un debate que él siempre gana. Y mientras lo observaba, me di cuenta de algo que me dejó fría. La gente no ve lo que yo veo. Ven al hombre exitoso. Ven al marido atento. No ven el filo. De regreso a casa, el anciano volvió a aparecer en mi mente sin permiso. No su cara exactamente, sino su manera de sostener la vergüenza con dignidad. Su esfuerzo por no molestar. Su caída silenciosa. Y de pronto recordé otra caída. No física. Una caída interna. Yo en la cocina, hace años, con un plato que se me resbaló de las manos y se rompió en el piso. No era un gran desastre, solo un plato. Pero mi esposo, desde el comedor, soltó una risa parecida a la del bus. «Sos un peligro», dijo. «¿Cómo llegaste a Vieja sin matarte?» Lo dijo bromeando. La gente bromea así, dicen. Yo también me reí aquella vez,
con una risa pequeña, de compañera, para que no se sintiera cruel. Recogí los pedazos con cuidado, sintiendo el calor de la vergüenza en la cara. Y me disculpé. Me disculpé por haber dejado caer un plato. Como si mi torpeza fuera una ofensa personal contra su imagen de hombre impecable. La memoria siguió y me trajo otra escena. Una reunión con amigos donde yo conté algo simple, una anécdota, y él me corrigió en público, con ese tono docente. No fue así, dijo. Siempre exagerás. Todos rieron. Yo también, con esa risa de supervivencia que no se nota. Me quedé callada el resto de la noche. Y al volver a casa, él me dijo que era muy sensible, que no entendía el humor, que yo misma me hacía quedar mal. En la sala, al llegar, dejó las llaves en la mesa y se quitó el saco con fuerza. Hoy estuviste rara, dijo. Te quedaste pegada con lo del viejo. No respondí enseguida. Me saqué los zapatos despacio, acomodándolos en el estante como si ese gesto me sostuviera. Sentí el silencio estirarse entre nosotros. Él odia el silencio cuando no lo maneja. Se le nota en la respiración, en la forma en que mueve los dedos, como si necesitara tocar algo para sentirse poderoso. Decime algo, insistió, y ahora su voz tenía un filo más claro. ¿Qué querés? Que me disculpe por reírme. ¿Te vas a poner moralista ahora? Ahí apareció otra tensión, su capacidad de convertir mi incomodidad en ataque. Si yo hablaba, era moralista. Si callaba, era dramática. Era un juego donde él siempre ganaba porque él ponía las reglas. Yo lo había aceptado porque era más fácil que pelear. Porque pelear me daba miedo. No de los golpes. Del desgaste. De la soledad. De esa sensación de estar equivocada sin saber por qué. Nada, dije otra vez, y la palabra me supo amarga. Él se acercó, demasiado cerca, y me tomó el mentón con dos dedos, como quien acomoda un objeto para mirarlo mejor. No me mires así, dijo, casi suave. No te inventes cosas. Me soltó y se fue al baño. Yo me quedé en el pasillo, con la cara todavía caliente donde me tocó. Escuché el agua correr, el sonido de la puerta del botiquín, la vida cotidiana intentando tapar la incomodidad. Me apoyé en la pared y cerré los ojos. Sentí la casa alrededor, los muebles que elegimos, las fotos que mostramos, el orden que siempre me esforcé por mantener para que nada se desbordara. Pero dentro de mí ya había algo desbordado. No era rabia. Era duda. Una duda fina, persistente, como una gota que cae siempre en el mismo lugar. La risa del bus era esa gota. Y el anciano era el eco. Esa noche, mientras él cenaba mirando noticias, yo lavé los platos. El sonido del agua y el vidrio chocando me calmaba un poco. Mis manos se movían en automático, pero mi cabeza no. Me vi reflejada en la ventana oscura, una mujer mayor, con el pelo recogido, el rostro cansado. Me vi, por primera vez en mucho tiempo, no sentí lástima. Sentí extrañeza. Como si estuviera mirando a alguien que conozco pero que dejé de escuchar. En el comedor, él se rió de algo en la televisión. Una risa fácil, segura, cómoda. Y yo pensé en el anciano cayendo. En su bastón golpeando el piso. En mi mano suspendida, obediente, dudando. Y de pronto, como un flash, recordé otra caída ignorada. Mi madre en la sala, años atrás, cuando se mareó y se agarró del respaldo del sillón. Mi esposo dijo: «Ay, por favor, que no empiece», con ese mismo tono de burla suave. Mi madre sonrió, avergonzada, y se sentó sin quejarse. Yo le llevé agua y le dije al oído que no era nada, que él solo bromeaba. Esa memoria me dejó inmóvil frente al fregadero. El plato en mis manos resbaló un poco, pero no se cayó. Lo sostuve con fuerza, sintiendo el pulso en las muñecas. Ahí, con el agua corriendo y la casa en silencio, entendí que mi duda ya no era solo sobre el bus. Era sobre todo lo que yo había llamado normal para poder seguir viviendo. Apagué el grifo. Me sequé las manos despacio. Y mientras escuchaba a mi esposo moverse en el comedor, supe que algo había empezado, aunque todavía no supiera cómo terminaría. Al día siguiente, el gesto del anciano volvió sin aviso, como una astilla que no se ve pero arde cuando rozas la piel. No volvió como una imagen completa, sino como detalles sueltos. El sonido seco del bastón, la forma en que su rodilla tembló, la pausa exacta antes de aceptar mi mano. Me apareció mientras cortaba pan para el desayuno, cuando el cuchillo se hundió en la miga blanda y sentí la misma resistencia que había sentido en su cuerpo. Una resistencia de orgullo, de no querer deberle nada a nadie. Mi esposo bajó tarde, con la camisa planchada y el pelo perfecto, oliendo a loción cara, como si la noche anterior no hubiera pasado.
Esa fue otra cosa que me inquietó, su capacidad para resetear el mundo. A él le basta con dormirse para olvidar. A mí me basta con abrir los ojos para recordar. ¿Qué hay de desayuno?, preguntó, y ni siquiera miró la mesa. Se sirvió café, revisó el teléfono, y su pulgar se movía rápido, ansioso, como si el mundo real fuera una interrupción. Pan tostado, Dave. Me escuché demasiado neutra. Él soltó una risa corta. ¿Y eso es todo? Dios, qué depresión. Lo dijo como chiste, pero me lo dijo a mí. A mi esfuerzo. A mí mañana. Y de repente entendí que ese tipo de frase era un idioma que yo había aprendido a traducir como no importa, no es grave, así es él. Pero el gesto del anciano seguía ahí, como una nota que desafina y no te deja disfrutar la canción. Mi quid calada. Observé cómo se untaba manteca con movimientos firmes, como si untar manteca fuera otra forma de dominar. Lo vi masticar sin gusto, y después, sin levantar la vista, dijo, «Hoy no hagas planes raros. Tengo una reunión y necesito que estés disponible». Disponible. La palabra me cayó pesada. Antes la aceptaba como parte del matrimonio, como un deber. Esa mañana la escuché como se escucha una orden en una oficina donde no te pagan. ¿Disponible para qué?, pregunté, y mi voz salió tranquila, pero adentro sentí el salto del corazón, como si hubiera cruzado una línea invisible. Él levantó la mirada despacio. Sus ojos, oscuros, se detuvieron en mí con esa mezcla de sorpresa y molestia que aparece cuando yo hago una pregunta que no estaba en el guión. «Para lo que sea», respondió. «Por si tengo que salir, por si me olvido algo, por si…». Se encogió de hombros, como si la explicación fuera absurda. «No empieces». No dije nada más. No porque me convenciera. Porque empecé a notar algo nuevo. Cada vez que él decía no empieces, era porque yo estaba a punto de empezar a pensar. Cuando se fue, la casa quedó en un silencio raro, como si el aire hubiera estado conteniendo la respiración y por fin pudiera soltarla. Me quedé en la cocina, mirando las migas sobre el mantel. Me parecieron demasiado visibles, como si la desprolijidad fuera una acusación. Siempre fui así, si todo estaba impecable, yo me sentía a salvo. Si algo se desordenaba, yo sentía que venía un reproche. Lavé los platos con más agua de la necesaria, por costumbre, pero mi cabeza no estaba ahí. Me descubrí pensando en el bus otra vez. No en el anciano, sino en la risa de mi esposo y la forma en que los otros pasajeros la siguieron. Esa facilidad con la que la crueldad se vuelve social. Eso era lo que no encajaba. No solo que se riera, sino que necesitara que otros se rieran con él. A media mañana salí al supermercado. El sol estaba tibio, pero yo sentía frío. En la verdulería, una mujer dejó caer una bolsa de naranjas y las naranjas rodaron por el piso como pequeñas huidas. Sin pensarlo, me agaché a ayudarla. Ella me agradeció con una sonrisa cansada. Ese gesto simple me dio un alivio extraño, como si mi cuerpo recordara quién soy sin permiso de nadie. Cuando volví, vi el auto de mi esposo estacionado antes de tiempo. La puerta principal estaba apenas entornada. Me quedé quieta un segundo con las bolsas en las manos. No por miedo a un ladrón. Por esa tensión vieja de entrar a mi propia casa sin saber en qué humor estaría el dueño del ambiente. «Entree». Lo escuché hablar en el estudio. No era una llamada cualquiera. Su voz tenía ese tono que usa cuando cree que está por encima del otro. Una voz pulida, seca, profesional. Y algo en mí se movió. Curiosidad mezclada con incomodidad. Dejé las bolsas en la mesa con cuidado, casi sin ruido, y caminé despacio por el pasillo. «Te digo que no me conviene que ella se ponga sensible ahora», lo escuché decir. «Mi quid inmóvil». Sentí la sangre subir a la cara, pero mi cuerpo se quedó frío. Él hablaba de mí, como se habla de una variable en un problema. Hubo una pausa. Se escuchó la voz de alguien del otro lado, amortiguada. Él respondió con un suspiro impaciente. «No, no es que vaya a hacer algo. Pero está rara. Ayer en el bus, sí, lo del viejo. Se le metió esa idea de ayudar, y ya sabes cómo es». El ya sabes cómo es me dolió más que lo demás, porque implicaba intimidad con alguien que no era yo. Implicaba que yo era un personaje que otros comentaban. Sentí el impulso de entrar y preguntarle con quién hablaba. Ese impulso me quemó en el pecho, pero lo apagué. No quería una discusión. Quería entender. «Sí, obvio que yo la manejo», dijo él entonces, y su voz bajó un poco, como si disfrutara lo que decía. «Pero no me sirve que haga escenitas justo ahora. Con lo de la firma, con lo del tema, no puedo tenerla llorando en medio. Se me desacomoda todo».
Se me desacomoda todo. Como si yo fuera un mueble. Como si mis emociones fueran polvo en su escritorio. Me llevé una mano al brazo, me apreté la piel sin darme cuenta, buscando anclarme. El pasillo parecía más largo. La casa, más ajena. En vez de entrar, retrocedí un paso, sin hacer ruido, y volví a la cocina. Abrí la heladera y me quedé mirando adentro sin ver nada. Escuché su risa, esa risa suave, de complicidad masculina. No, no, no te preocupes. Ella no va a hacer nada. No tiene a dónde ir. Lo dijo con un tono que mezclaba seguridad y burla, como si mi vida fuera un chiste compartido. La frase me cortó la respiración. No tiene a dónde ir. Ahí estaba el verdadero mecanismo. No era amor. Era cálculo. Él no solo me subestimaba. Me ubicaba. Me encerraba en un mapa donde todas las salidas estaban cerradas, no por candado, sino por costumbre. Escuché la puerta del estudio abrirse. Me giré rápido, como si me hubieran descubierto robando. Mi esposo apareció en la cocina con el teléfono en la mano y una expresión neutra que intentaba parecer normal. ¿Ya volviste?, preguntó, y miró las bolsas. ¿Compraste mucho? Había oferta, dije. Mi voz salió pareja, pero sentí que por dentro estaba en una cuerda floja. Él se acercó, revisó una bolsa como si fuera inspección. Sacó un paquete de galletas y lo levantó. ¿Esto para qué? ¿Otra vez con azúcar? Después te quejas. No era un comentario por salud. Era un recordatorio. Yo controlo lo que entra, lo que comes, lo que sos. Lo miré. Me sorprendió una sensación nueva, no miedo, sino distancia. Como si lo viera desde afuera por primera vez. Son para mí, respondí. Él arqueó una ceja. ¿Para vos? Soltó una risa mínima. Mira qué rebelde. Me quedé en silencio. Y ese silencio, aunque pequeño, cambió algo. Él lo notó. Se puso serio. ¿Qué te pasa? Estoy cansada, dije, y fue verdad, pero no era el cansancio que él cree. No era de cuerpo. Era de alma. Se acercó un poco más. No me hagas estas cosas hoy. Estoy con 1000 asuntos. Esa frase también la conozco. Mi malestar siempre llega en el momento equivocado. Mis emociones son siempre una molestia logística. Antes yo me adaptaba. No te estoy haciendo nada, respondí. Él apretó los labios. No me contradigas. Ahí apareció un filo más claro. La amenaza no era gritada. Era un mandato incrustado en el aire. Sentí un escalofrío subir por la espalda, pero no cedí. No estoy contradiciéndote, dije. Estoy hablando. Su mirada se endureció, y entonces cambió de estrategia, como siempre. Se puso suave. Me tocó el hombro con la palma, un gesto casi tierno, casi correcto. Vaness sensible ultimate. Debe ser la edad. Lo dijo con una pena fingida, como si me cuidara. Pero yo escuché lo que realmente significaba. Estás vieja, estás confundida, no confíes en vos. Esa microhumillación fue tan familiar que me dieron ganas de llorar, pero no por tristeza. Por rabia contenida. Me aparté apenas, lo suficiente para que su mano quedara en el aire un segundo. Vi su gesto congelado. Vi su sorpresa. ¿Qué haces?, preguntó. Necesito espacio, dije, y la frase me sonó grande en mi propia boca. Como si no me perteneciera, pero sí. Su mandíbula volvió a tensarse. Mira, no empieces con dramas. Ayer fue un show. Hoy no tengo paciencia. Yo asentí, como quien escucha una advertencia de un perro que muestra los dientes. Y lo dejé pasar. Porque empecé a entender que la paciencia de él nunca fue paciencia. Fue tolerancia a mi sumisión. En la tarde, intentó normalizarlo todo. Puso música, habló de un caso, se quejó de un colega, me pidió que le planchara una camisa. Cada pedido venía con ese tono de derecho adquirido. Yo lo hice sin discutir, pero cada vez que lo hacía sentía que algo en mí se separaba 1 milímetro más. Como si estuviera aprendiendo a ver mi propia rutina como una escena ajena. Cuando llegó la noche, me pidió que lo acompañara a un evento pequeño, una reunión de su trabajo. Me dijo: te va a hacer bien salir, como si él fuera mi terapia. Me arreglé en silencio. Me puse un vestido azul que él siempre decía que me quedaba decente. Esa palabra, decente, siempre me sonó a aprobación con condiciones. En la reunión, él fue el hombre brillante otra vez. Apretó manos, contó chistes, citó libros, habló con una seguridad que hipnotiza. Y cada vez que alguien me preguntaba algo, él respondía por mí con una sonrisa. Ella es así, decía.
tranquila, de casa. Como si mi identidad fuera una decoración. La tensión cambió de forma. Ya no era solo su crueldad. Era la invisibilidad. Yo estaba ahí, pero no existía. Me descubrí mirando mis propias manos, las venas marcadas, el anillo de matrimonio que parecía más pesado que bonito. Y en medio de esa gente, me acordé del anciano otra vez, mirándome en el bus como si me viera de verdad. Me dolió pensar que un desconocido me había mirado con más precisión que mi propio esposo en años. Volvimos tarde. En el auto, él estaba eufórico por la atención recibida. ¿Viste? Dijo. Eso es respeto. Eso es reconocimiento. Me miró de reojo, esperando que yo lo alabara como siempre. Yo solo miré la calle. Cuando entramos a casa, él dejó el saco en el sillón y fue directo al estudio. Voy a terminar unos mensajes, dijo. Su tono era ligero, como si nada. Yo fui a la cocina a tomar agua. La casa estaba en penumbra. El refrigerador hizo ese sonido leve, constante, como un animal dormido. Y entonces escuché su voz otra vez, filtrándose desde el estudio. No era un mensaje. Era otra llamada. Me acerqué sin querer, como si mis pies tuvieran memoria propia. Sí, mañana lo firmamos, decía él. No, no te preocupes por ella. Ya la alineé. Hubo una pausa y después una risa baja. Alineada, sí. Como siempre. Mi quid halada. Alineada. Como si yo fuera una pieza que se ajusta para que el mecanismo funcione. Y ahí, en el pasillo oscuro, con la luz de la cocina detrás de mí y su voz adelante como un cuchillo, entendí que lo del bus no era un episodio aislado. Era un reflejo. Era el mismo desprecio, solo que esta vez había sido público. Y lo público, a veces, te obliga a mirar lo privado con otros ojos. Di un paso atrás, y mi pie rozó la madera del piso. No fue un golpe, apenas un sonido. Pero la voz de mi esposo se cortó de golpe, como si me hubiera sentido sin verme. El silencio que siguió fue breve, tenso, cargado. Después te llamo, dijo él, rápido, y colgó. Yo me quedé inmóvil, con el vaso de agua en la mano, sintiendo el frío del vidrio contra mis dedos. La puerta del estudio se abrió despacio. Él apareció en el marco, iluminado por la pantalla de la computadora. Me miró con una expresión tranquila, demasiado tranquila. ¿Hace cuánto estás ahí?, preguntó, y su voz fue suave, pero debajo había algo duro. Yo tragué saliva. La alarma me sonó en el pecho, como un golpe. Y antes de que pudiera responder, él sonrió apenas, esa sonrisa que no llega a los ojos. No escuchaste nada que no entiendas, dijo. En ese instante supe que la conversación no era para mí. Y aún así, yo la había escuchado. Esa noche no me dormí de verdad. Cerré los ojos. Sí, pero el cuerpo se quedó en esa vigilia tensa donde uno escucha demasiado. El crujido mínimo de la madera, el zumbido del refrigerador, el roce de la tela cuando mi esposo se movía en la cama. Él se acostó como si nada, con esa tranquilidad ofensiva de quien cree que todo vuelve a su lugar con solo apagar la luz. Yo lo sentí respirar profundo, como si el aire le perteneciera, y pensé en la frase que me había dicho desde la puerta del estudio: no escuchaste nada que no entiendas. Me la repetí por dentro, lenta, como quien prueba un veneno en la lengua. A la madrugada, me levanté a tomar agua. El pasillo estaba oscuro, pero la luz azul de su computadora todavía se filtraba debajo de la puerta del estudio, como un ojo abierto. Me quedé quieta con el vaso en la mano. No por curiosidad. Por instinto. Ese tipo de luz a esa hora siempre significó algo en esta casa: trabajo, secreto, control. Me senté en la mesa de la cocina y miré mis manos, el temblor apenas visible en los dedos. Me acordé del anciano otra vez, de su mirada corta en el bus, como si hubiera reconocido en mí un cansancio viejo. No era que él supiera mi historia, era que sabía leer ciertas posturas, hombros que se encogen, sonrisas que piden permiso, manos que dudan antes de ayudar. Sentí una vergüenza nueva, más íntima, no por mi esposo, sino por mí. Por los años de haber llamado amor a un sistema. Cuando volvió a amanecer, él apareció impecable, como siempre. Traje oscuro, camisa blanca, el nudo de la corbata perfecto. La casa olía a café recién hecho porque lo preparó, gesto raro, casi teatral. Hoy tengo un día pesado, dijo mientras acomodaba su reloj en la muñeca. Necesito que no estés rara. La frase fue tan directa que me dolió en el estómago. No me preguntó cómo estaba. Me pidió que no existiera con demasiada forma. No estoy rara, respondí, y mi voz salió más baja de lo que quería.
Él se acercó al espejo del recibidor y se miró a sí mismo mientras hablaba conmigo, como si yo fuera un ruido de fondo. Mira, no hagamos esto difícil. Ayer, bueno, ya está. A veces uno dice cosas. Se encogió de hombros, ensayando casualidad. Lo importante es que vos no te confundas. Confundas. Otra palabra que ya conocía. Confundirse, para él, era pensar por mi cuenta. Sentí el impulso de preguntarle quién era la persona con la que hablaba. Sentí el impulso de exigir, de armar una escena, de romper algo para que por fin se notara el daño. Pero una parte de mí, la parte que sobrevivió, me frenó. Me di cuenta de que si yo explotaba, él ganaba. Podía etiquetarme como inestable, como dramática, como la esposa que necesita contención. Así que elegí algo que nunca elegía. ¿De quién era la llamada anoche?, pregunté, simple, sin emoción aparente. Él no se giró. Se quedó mirando su propio reflejo, y en el espejo vi su expresión endurecerse. ¿Qué llamada?, respondió, y lo dijo tan rápido que fue una mentira automática. Mi corazón dio un salto. No por sorpresa. Por confirmación. La que cortaste cuando abriste la puerta, dije. Me mantuve quieta, con los brazos pegados al cuerpo para no temblar. Él soltó una risa breve, esa risa que usa como cortina. Ah, eso. Era del trabajo. ¿Ahora me vas a controlar los horarios? Se giró al fin, y su mirada fue fría. Te estás poniendo paranoica. Paranoica. La palabra cayó como un sello. Sentí una emoción vieja, conocida, el miedo a estar exagerando. El miedo a no ser creíble ni siquiera para mí. Ese miedo me había mantenido dócil durante años. Pero esa mañana algo dentro de mí ya no podía seguir ese camino. No te estoy controlando, respondí. Te estoy preguntando. Él dio un paso hacia mí, y el aire se volvió más denso. Escúchame bien, dijo, y su voz bajó. Yo no tengo tiempo para estas cosas. Si quieres jugar a la detective, hacelo sola. Pero no me arrastres. La amenaza estaba ahí, escondida en el tono. Si insistís, te dejo. Si insistís, te quedas sola. Sentí el vértigo de esa posibilidad. No porque lo amara como antes, sino porque a mi edad, la soledad tiene un peso concreto. Cuentas, salud, miradas ajenas, preguntas familiares. Él lo sabía. Era su arma más silenciosa. Me tragué la respuesta que quería dar. No porque cediera, sino porque necesitaba respirar. Está bien, dije. Su rostro se relajó apenas, satisfecho. Me besó la frente como si fuera un padre calmando a una niña. Ese gesto me dio náuseas. Así me gusta, murmuró, y salió. Me quedé sola en el recibidor con el eco de esa frase rebotando en las paredes. Así me gusta. Me di cuenta de que mi matrimonio estaba lleno de frases así, pequeñas, casi tiernas, que sin embargo definían una jerarquía. Yo siempre abajo, agradecida por ser aceptada. Ese día empecé a mirar atrás con otra luz. No como nostalgia, sino como investigación. Abrí un cajón donde guardo papeles viejos, recibos, documentos. No estaba buscando algo específico. Estaba buscando pruebas de mi propia memoria. Encontré una carpeta con papeles de hace años, la compra de la casa, una póliza de seguro y una hoja doblada con mi firma en tinta azul. Era un documento que yo había firmado sin leer completo, porque él me dijo es trámite. Mi nombre estaba ahí, claro, pero mi comprensión no. Sentí una presión en el pecho. Recordé mi madre diciéndome, cuando yo era joven, que nunca firmara nada sin entender. Yo me reí entonces. Le dije que mi esposo era abogado, que él sabía. Mi madre me miró con esa tristeza paciente que ahora entiendo demasiado tarde. Me senté en la mesa y desplegué la hoja. Las letras pequeñas me marearon. Hice un esfuerzo y leí líneas sueltas. No era un testamento ni nada tan dramático, pero hablaba de responsabilidades, de garantías, de decisiones. Decisiones que yo no recordaba haber tomado. Me vino una oleada de vergüenza. No por él. Por mí, por haber entregado mi voz como quien entrega una llave. A media tarde, fui a caminar para despejarme. El aire estaba frío y el barrio sonaba normal. Perros ladrando, un televisor encendido en una ventana, el golpe de una pelota contra una pared. Pasé por la parada del bus sin querer. Miré los bancos vacíos. Me acordé de la cara del anciano de nuevo, pero esta vez no fue la caída lo que me volvió. Fue el modo en que había sostenido su vergüenza sin convertirla en súplica. Pensé que yo también podía sostener la mía. No esconderla. No maquillarla. Sostenerla. Cuando volví,
Encontré un mensaje en mi teléfono de una amiga de años, Marta. Me preguntaba si podía pasar a tomar un café algún día. Antes, yo habría mirado la agenda de mi esposo mentalmente, habría calculado qué día no molesta. Ese día respondí sin pensar demasiado: sí, vení mañana a la tarde. Envié el mensaje y sentí un pequeño temblor de libertad, seguido de una punzada de miedo. Porque yo sabía que a él no le iba a gustar. Y como si el mundo quisiera probar mi decisión, mi esposo llegó temprano. Entró hablando fuerte, molesto, tiró el saco sobre el sillón y dejó las llaves donde cayeron. Un desastre, dijo. La gente es incompetente. Me miró y, sin saludo, soltó: mañana a la tarde tenemos que ir a lo de Víctor. Víctor era un colega suyo, de esos hombres que se ríen de todo y se creen dueños de la conversación. Yo siempre fui su compañía silenciosa. Mañana viene Marta, respondí, y mi voz intentó sonar casual. Él se quedó inmóvil un segundo. Luego sonrió, pero fue una sonrisa que no calentaba. Marta, sin avisarme. Le dis que venira, dis. Sentí el impulso de justificar. Hace tiempo no la veo, necesito hablar, me hace bien. No lo hice. Cancelalo, dijo él, como si fuera obvio. No es prioridad. Ahí apareció el derrumbe. No de golpe, sino como una pared que ya estaba agrietada y finalmente cede. Sentí un calor subirme a los ojos. Me ardieron las lágrimas, pero no quería llorar frente a él. Llorar le daba poder. Me apreté los labios. No, dije, y la palabra salió tan simple que me asusté. Él parpadeó. Su rostro cambió. La paciencia fingida se fue. ¿Cómo que no? No voy a cancelar, repetí, y mi voz tembló un poco. Me odié por el temblor. Pero me quedé firme. Él dio un paso hacia mí. ¿Desde cuándo me discutís? No era la pregunta real. La real era: ¿desde cuándo te crees persona? Sentí el miedo económico como un golpe. Él paga, él decide, él domina. Sentí el miedo social. ¿Qué dirán si se separan? Sentí el miedo emocional. La costumbre como cadena. Todo eso me golpeó a la vez y me dejó un segundo sin aire. Y aún así, detrás de esos miedos, apareció otra sensación. Pequeña, pero sólida. La imagen del anciano levantándose con dificultad sin pedir lástima. No como un héroe, sino como una referencia ética. La dignidad no se negocia en voz alta, se ejerce en lo cotidiano. Desde hoy, dije, y al decirlo sentí que algo se partía dentro de mí. No era él. Era mi vieja versión. La que se disculpaba por existir. Mi esposo soltó una risa sin humor. Ah, mira. La revolución. Caminó hacia la cocina, abrió una botella de agua y la cerró sin tomar, solo para hacer ruido. Marta no es nadie. Víctor sí. Entendé cómo funciona el mundo. Yo también funciono en el mundo, respondí, y me sorprendió escucharme. Él se quedó quieto. Me miró como si yo fuera un objeto que de pronto habla. No te hagas la inteligente, dijo, y ahí vino la humillación directa. No sos yo. No. No era él. Y por primera vez, esa diferencia no me dolió como inferioridad. Me dolió como pérdida de años. Las lágrimas se me escaparon, silenciosas, calientes. No hice ruido. No quería darle ese espectáculo. Pero mi cuerpo, por fin, se permitió sentir. Estás llorando por una visita, se burló. Eso es increíble. La burla me quebró por dentro y, al mismo tiempo, me endureció. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano, despacio. No lloro por Marta, dije. Lloro porque me doy cuenta de que siempre me pediste que yo fuera menos para que vos fueras más. Hubo un silencio. Uno real. Él no esperaba esa frase. Vi un destello de algo en su mirada. Tal vez culpa, tal vez miedo. Duró un segundo. Luego volvió el control. Te estás victimizando, dijo. Te estás inventando un relato. Tal vez, respondí, y mi voz se volvió más baja. Pero es el relato que viví. Esa noche, en vez de esconderme, hice algo pequeño. Dejé la puerta del dormitorio abierta. Siempre la cerraba para evitar molestar con mis ruidos, con mi existencia. Esa noche la dejé abierta como un gesto absurdo, pero para mí fue un símbolo. Él lo notó. Se detuvo en el pasillo y me miró con fastidio. ¿Ahora qué? ¿Te olvidaste cómo se cierra una puerta? Quiero aire, respondí. Él chasqueó la lengua y se fue al baño. Yo me senté en la cama y respiré profundo. Sentí el derrumbe completo, el miedo, la tristeza, la rabia, la vergüenza. Todo junto. Me temblaban las piernas.
Pero no retrocedí. No por valentía épica. Por agotamiento. Por claridad. Al día siguiente, Marta llegó como había prometido. Traía un budín envuelto en papel aluminio y una sonrisa sincera. Nos sentamos en la cocina. Yo intenté actuar normal, pero mis manos no dejaban de moverse, nerviosas, acomodando tazas, enderezando servilletas. Marta me miró con esa mirada de amiga que no necesita preguntas directas. «Está todo bien», dijo, bajito. Abrí la boca para decir sí, por costumbre. Pero la palabra no salió. Me quedé con un nudo en la garganta. Marta tomó mi mano. Ese contacto simple me hizo temblar. No porque fuera dramático. Porque era humano. Porque hacía tiempo que nadie me tocaba sin intención de corregirme. Y entonces escuché la puerta principal abrirse. Mi esposo había llegado antes, sin avisar. Su voz sonó desde el pasillo, fuerte, segura. «¿Quién está acá?» Marta se puso rígida. Yo sentí la sangre bajar del rostro. Él entró a la cocina, nos vio, y su sonrisa se armó sola, esa sonrisa social que usa como máscara perfecta. «Ah, Marta», dijo, como si fuera encantador. Luego me miró a mí, y en sus ojos vi una advertencia. «No me expongas». Marta se levantó y le extendió la mano. «Hola», dijo, cordial. Mi esposo no le dio la mano. Se quedó mirándola un segundo, demasiado tiempo, como evaluando. Y entonces, con una ligereza cruel, soltó. «¡Qué sorpresa! Pensé que ya no venían visitas. Mi esposa últimamente está sensible». Lo dijo frente a ella. ¿Cómo agiste? Como una etiqueta. Marta me miró, y yo sentí que el mundo se me abría debajo de los pies. Ese fue su error público. El momento exacto en que su desprecio dejó de ser solo mío. Mi esposo dijo sensible como quien dice torpe o inútil. Lo dijo con esa sonrisa que le cae bien a los demás porque parece liviana, pero que yo conozco por dentro, es una sonrisa que corta. Marta se quedó con la mano extendida un segundo demasiado largo, esa fracción de tiempo donde el cuerpo entiende antes que la mente que fue ignorado a propósito. Luego la bajó despacio, sin perder la compostura. Esa reacción, tan digna, me dolió. Me dolió porque yo misma había vivido años bajando la mano en silencio. Yo no miré a mi esposo. Miré la cara de Marta. Vi cómo sus ojos se endurecían apenas, como si se le apagara una amabilidad automática. Esa pequeña transformación fue una amenaza para él, aunque él no lo supiera todavía. Porque mi esposo necesita testigos dóciles. No sabe qué hacer con gente que mira. Sensible, repitió Marta, suave, como si estuviera probando el sabor de la palabra. No sonó acusatorio. Sonó curioso. Eso lo descolocó. Mi esposo se encogió de hombros, teatrero. Ya sabes, cosas de la edad. Se le mete en la cabeza cualquier cosa y después, hizo un gesto con la mano, como espantando un insecto. Pero bueno, no pasa nada. ¿Quieren café? Yo me estoy yendo. La frase parecía generosa, pero venía con una orden escondida. No hablen de esto, no lo conviertan en tema. Yo sentí la presión en el pecho, el viejo impulso de suavizar, de reírme también, de decirle a Marta, ay, así es él. Sentí la trampa abrirse sola bajo mis pies. No caí. Me quedé en silencio, con las manos sobre la mesa. Sentí el calor de la taza que Marta había tocado, todavía tibia. Sentí el olor del budín mezclado con el café, un olor doméstico que contrastaba con la frialdad de él. Mi esposo esperó mi reacción. La esperaba como quien espera un sello de aprobación. No se la di. Marta me sostuvo la mirada, y esa mirada me dio un sostén distinto al miedo. No era complicidad de chisme. Era reconocimiento. Como la del anciano en el bus. Dos miradas distintas, la misma lectura. Algo acá no está bien. Mi esposo carraspeó. Bueno, dijo, y se acercó a mí, demasiado cerca, con esa familiaridad que en público usa como prueba de amor. Me apoyó la mano en el hombro. Su palma pesaba. No te canses, ¿sí? Después te pones peor. Fue una humillación envuelta en cuidado. Una amenaza envuelta en ternura. Yo sentí que el hombro se me endurecía bajo su mano. Marta vio el gesto. Lo vi en sus ojos. Ya no era una visita casual. Era una escena. Estoy bien, dije, y mi voz salió tranquila. No lo miré a él. Miré el punto exacto donde la mesa se juntaba con la pared, como si anclar la vista me ayudara a no encogerme. Mi esposo soltó una risa leve, como quien le perdona a un niño. Claro, vos siempre estás bien. Se fue al pasillo, pero no salió de inmediato. Se quedó unos segundos, como si quisiera escuchar lo que decíamos.
Yo lo sabía. Él cree que el silencio es suyo, que los demás no notan cuando controla el aire. Cerró la puerta principal con un golpe más fuerte de lo necesario y el ruido vibró en los vidrios de la alacena. Marta no habló enseguida. Partió un pedazo de budín con el tenedor, despacio, y lo masticó con una calma extraña. Esa calma era una forma de respeto. Me estaba dando tiempo para elegir. ¿Siempre te habla así?, preguntó al fin, sin dramatismo. Yo abrí la boca y sentí la mentira automática prepararse. No, solo cuando está estresado. Me la tragué. A veces, dije, y esa palabra fue cobarde y honesta al mismo tiempo. Marta asintió como si ya supiera. No me gustó, dijo. Y no porque sea maleducado. Porque te deja chiquita. Esa frase me atravesó. Me dejó chiquita. Era exactamente lo que yo había empezado a nombrar, pero escucharlo en la voz de otra persona lo volvió real, externó, imposible de seguir llamando exageración. El corazón me latió fuerte, y por un segundo sentí ganas de llorar. No de tristeza, de alivio. Porque alguien lo veía. Yo, empecé, y me detuve. La garganta se me cerró. Marta me alcanzó una servilleta aunque yo no estaba llorando todavía. Ese gesto me recordó otra vez al anciano. La ayuda que no humilla. La ayuda que no exige que te conviertas en víctima. Respira, dijo Marta, bajito. No tenés que contarme nada si no querés. Pero ya era tarde. Algo en mí había empezado a moverse desde el día del bus, y ahora, con esa escena pública como golpe final, se abrió una grieta. Anoche lo escuché hablar por teléfono, confesé, y mi voz tembló apenas. Dijo que me tenía alineada. Como siempre. Marta se quedó quieta. No reaccionó con sorpresa teatral. No hizo ¡qué horror! Solo me miró con una seriedad pesada. Eso no se dice por accidente, respondió. Su frase fue como un clavo. Me di cuenta de que yo había pasado años interpretando como descuidos lo que en realidad eran hábitos de poder. Él dice que estoy paranoica, murmuré. Eso también es parte, dijo Marta, y bajó la mirada al budín, como si medir las palabras fuera importante. Te hace dudar de vos para que no te muevas. Mi piel se erizó. Porque era verdad. Y porque escucharla me dio miedo. El miedo no era solo a él. Era el mundo que se abre cuando por fin aceptás que tu vida no era lo que creías. Marta me apretó la mano un segundo. ¿Querés que me quede?, preguntó. Yo iba a decir que no, por costumbre, por vergüenza, por no molestar. Pero recordé mi mano suspendida en el bus. Recordé lo que pasa cuando dudas demasiado. Sí, dije. Haga tú. Ese sí fue un acto pequeño de supervivencia. No pasó ni media hora cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi esposo. No hables pavadas con Marta. No la metas. Lo leí sin cambiar la cara. Sentí el cuerpo tensarse. Marta lo notó igual, porque el miedo tiene un olor, un silencio. No tenés que mostrarme, dijo, pero su voz ya estaba alerta. No es nada, mentí, y me odié por esa mentira. La verdad era que mi esposo me estaba vigilando incluso fuera de la casa, incluso cuando ya se había ido. Era como si hubiera dejado una mano invisible en mi garganta. Cuando Marta se fue, el aire volvió a ser de él. Eso fue lo primero que sentí. La casa sin testigos se siente distinta. Las paredes parecen escuchar para el lado equivocado. Lavé las tazas despacio, como si el agua pudiera borrar lo que acababa de pasar. Me repetí que no iba a retroceder. Pero el cuerpo, viejo sabio, sabe que las promesas internas se prueban cuando aparece el peligro real. Mi esposo llegó esa tarde con una calma extraña. Demasiado controlada. Traía una bolsa de pan, como si fuera un gesto de reparación. Te traje algo que te gusta, dijo, y dejó la bolsa en la mesa. Olía a pan recién hecho. Ese olor me habría ablandado antes. Esa tarde me pareció una estrategia. Gracias, dije, y seguí secando un plato. Él se quedó observándome. Marta se fue contenta. ¿No?, preguntó, con un tono casual que era una trampa. Sunny. No le di detalles. No le regalé una escena. Su sonrisa se tensó. No le contaste nada raro, ¿verdad? Ahora sí me miró directo, y en sus ojos vi una amenaza velada. No arruines mi imagen. Yo respiré. Sentí el frío del plato en mis manos. No, respondí. No porque fuera mentira total, sino porque no iba a convertir mi vida en un reporte para él. Él se acercó. Mira, dijo, y cambió a ese tono de víctima indignada que sabe usar cuando le conviene. Me estás poniendo en una posición horrible. Yo soy el que trabaja, el que mantiene todo. Y vos te pones sensible por cualquier cosa.
¿Te das cuenta de lo injusto que sos conmigo? Ahí estaba su mecanismo favorito, hacerme sentir culpable por reaccionar a su crueldad. La injusta era yo, por sentir. Sentí el viejo reflejo de disculparme. Me mordí la lengua por dentro. No quiero hablar de esto ahora, dije, y mi voz salió suave. Eso lo enfureció más que un grito. Claro, respondió, levantando las manos. La reina del silencio. Te haces la misteriosa para castigarme. Siempre lo mismo. Caminó por la cocina, golpeando un cajón al cerrarlo. ¿Qué querés? Que me arrodille, que te pida perdón por existir. Su teatralidad era un intento de convertir mi límite en crueldad. Antes me funcionaba. Yo corría a calmarlo, a decirle que no era así, a abrazarlo para que no explotara. Esa vez lo vi como se ve un actor que repite un libreto. Lo dejé hablar. Y entonces vino el primer golpe directo. No físico. Verbal, económico. Acordate que esta casa está a mi nombre, dijo, con una tranquilidad fría, como quien comenta el clima. Por si se te ocurre empezar a hacerte ideas. Sentí un vacío en el estómago. Ese era el miedo real, el que siempre estaba debajo de todo, la dependencia. La posibilidad de quedarme sin techo, sin dinero, sin estructura. Me costó mantener la cara quieta. Mis dedos se aferraron al borde de la mesada. Él vio mi reacción y sonrió apenas, satisfecho. Era el gesto de quien vuelve a sentir control. ¿Ves? Dijo. No es tan simple como tus emociones. Hay cosas reales. Yo tragué saliva. Pensé en mi madre otra vez. Pensé en el anciano en el bus, parado, orgulloso, negándose a hacer carga. Pensé en Marta bajando la mano con dignidad. 3 escenas distintas que me estaban enseñando lo mismo. Lo real no es la amenaza. Lo real es el valor de no encogerse. No voy a pelear por la casa, dije al fin, y mi voz me sorprendió por lo firme. Estoy peleando por mí. Su expresión cambió. No esperaba esa frase. Y como no esperaba, atacó desde otro lugar, la reputación. ¿Y qué va a pensar la gente? Escupió. ¿Tu hija? ¿Tus amigas? ¿Vas a hacerte la víctima? Nadie te va a creer. Te van a mirar como una vieja loca que arruina su matrimonio por un malentendido. La palabra vieja salió como insulto. Me atravesó con una humillación antigua. Yo había envejecido cuidando, sosteniendo, adaptándome. Y ahora él usaba esa edad como amenaza. Sentí las lágrimas subir otra vez, pero no dejé que cayeran. No me importa lo que crean, dije, aunque por dentro sí me importaba. Lo dije igual, porque necesitaba que él escuchara que esa puerta ya no era tan fácil de cerrar. Él se quedó en silencio un segundo. Luego cambió de tono de nuevo, como un hombre que sabe manipular con precisión. Se sentó en la silla, apoyó los codos en la mesa, y su cara se ablandó. Mira, dijo, con voz cansada. Yo te amo. Pero vos me estás obligando a ponerme duro. No me hagas llegar a eso. Ahí estaba la amenaza más peligrosa. Si pasa algo, es tu culpa. Me obligas. Yo no quiero, pero vos me provocás. Sentí el terror en la nuca, esa memoria corporal que se activa incluso sin golpes. Mi quid criara. No porque me rindiera. Porque entendí el juego completo. No respondí. Dejé que su frase quedara sola en el aire, sin eco. Lo vi irritarse por la falta de reacción. Se levantó de golpe. Decía algo, gritó, y el sonido rebotó en las paredes como un golpe. Yo respiré. Supe, con una claridad helada, que si yo entraba en la pelea, él ganaba. Si yo lo calmaba, él ganaba. Si yo lloraba, él ganaba. Así que me quedé quieta. Lo miré sin desafío, sin súplica. Solo lo miré. Esa mirada fue mi resistencia. Él retrocedió un paso, como si mi silencio lo hubiera empujado. Se pasó una mano por la cara, frustrado. No puedo creer que estés haciendo esto, murmuró. Después de todo lo que hice por vos. La frase final de siempre. El cierre moral para volver a ponerme deuda encima. Me ardió la garganta, pero no la defendí. Me voy a acostar, dije, y caminé hacia el pasillo con pasos lentos. Sentí su mirada clavada en mi espalda, ese peso que antes me doblaba. En el dormitorio, me senté en la cama y escuché los sonidos de la casa, su respiración agitada, sus pasos, el golpe de un objeto sobre la mesa. Estaba haciendo ruido para asustarme, para recordarme que él seguía siendo grande. Yo me quedé inmóvil, con las manos sobre las rodillas, sintiendo el latido en las muñecas. Mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con el corazón en la garganta.
Si necesita hablar en un lugar seguro, mañana a las 10 estaré en la biblioteca del centro. Banco de la entrada. No decía quién era. Pero yo supe. Esa inicial me cayó como un escalofrío. El anciano. No como Salvador. Como catalizator. Como alguien que había visto algo en mí y había decidido no mirar para otro lado. Guardé el teléfono sin responder. El sonido de mi esposo en la sala bajó de intensidad. Tal vez estaba cansado. Tal vez estaba calculando su próxima jugada. Y ahí, en la oscuridad, entendí que el peligro ya no era una sensación vaga. Era visible. Tenía forma, palabras, amenazas. Y sin embargo, por primera vez, yo también empezaba a tener forma. Al día siguiente, mi esposo insistió en que lo acompañara a un evento pequeño para que se te pase. Me vestí sin discutir. No por obediencia. Por estrategia. En el lugar, él buscó testigos otra vez. Habló fuerte, contó chistes, y cuando alguien preguntó por mí, él respondió con esa sonrisa perfecta. Está sensible, ya saben, menopausia tardía. Las risas salieron fáciles alrededor. Yo no me reí. Y en ese segundo, con personas mirándome, con su burla flotando como un perfume ácido, su máscara se cayó frente a terceros. Porque alguien, por primera vez, no siguió la risa. Un silencio se abrió en el grupo. Y yo vi en las caras ajenas lo que siempre me faltó, incomodidad. Miradas que no sabían dónde posar. Un respeto nuevo, torpe, hacia mí. Mi esposo se quedó con la sonrisa a medio camino, sin entender por qué el mundo no lo aplaudía. Y yo supe, con una calma fría, que ya no había vuelta atrás. El regreso a casa desde ese evento fue como viajar dentro de una caja cerrada. El auto olía a su perfume y a un enojo limpio, pulido, sin explosiones. Él manejaba con las dos manos en el volante, los nudillos claros, y cada tanto apretaba la mandíbula como si estuviera masticando una palabra que no quería soltar. Yo iba mirando la ciudad por la ventana, los semáforos, la gente con bolsas, un perro que cruzó corriendo. Afuera, el mundo seguía normal. Adentro, algo ya no encajaba en su lugar. No habló al principio. Solo encendió la radio y la apagó a los 10 segundos, molesto por cualquier sonido que no controlara. Ese gesto pequeño fue una amenaza. El silencio era suyo, y en ese silencio él iba a decidir qué versión de los hechos existía. Yo sentí el impulso de explicar, de suavizar lo ocurrido, de decir algo amable para que no creciera. Me di cuenta de que ese impulso era el mismo que me había mantenido años respirando poquito, ocupando menos espacio del que mi cuerpo necesitaba. Cuando dobló hacia nuestra calle, soltó por fin el aire como quien abre una puerta. «¿Qué te pasa?», preguntó, pero no era una pregunta. Era una acusación disfrazada. «¿Por qué me dejaste así?». Me quedé mirando un poste de luz pasar, lento. «No te dejé», respondí. Solo no me reí. Su risa, cuando salió, fue dura. «Ah, claro, solo». Como si fuera poca cosa. «Me dejaste parado frente a todos». Frenó un poco más fuerte de lo necesario al llegar al semáforo. «¿Sabes lo ridículo que me hiciste quedar?». No respondí de inmediato. Sentí el corazón golpear, pero mi voz seguía quieta por dentro. «La gente escuchó lo que dijiste», dije al fin. «No lo inventé yo». Él apretó los labios. «Fue un chiste». Ese argumento ya lo conocía tanto que me cansaba. «No me dio risa», dije. Y en esa frase no había bronca. Había una verdad simple, sin permiso. El auto se llenó de un silencio espeso. Sentí su mirada de reojo, buscando grietas. En un tono más suave, cambió de estrategia, como siempre. «Estás en una etapa», dijo. «Te estás tomando todo personal. Yo no quise humillarte». Humillard. La palabra le salió perfecta, como si fuera una moneda que lanza para ver si yo la recojo. Antes yo habría dicho no, amor, no me humillaste. Le habría regalado la absolución. Esa noche no. Lo hiciste igual, respondí, y mi voz no tembló. Él soltó un suspiro teatral. Sos insoportable cuando te pones así. Llegamos al garaje. Apagó el motor y se quedó unos segundos inmóvil, como si el cuerpo le costara obedecer. Luego bajó de golpe, cerró la puerta con fuerza. Yo bajé despacio, sentí el aire frío del cemento, el olor a humedad. Caminé hacia la puerta principal con una calma que no era serenidad. Era concentración. Adentro, la casa estaba en penumbra. Él dejó las llaves sobre la mesa con un golpe metálico y se dio vuelta hacia mí con esa mirada que conozco, la mirada del hombre que está acostumbrado a que el otro se disculpe por existir. «No me hagas esto», dijo.
No después de todo lo que hago por vos. La frase llegó con su peso habitual, esa losa invisible que siempre me obligó a inclinar la cabeza. Pero esa noche, por primera vez, la vi como lo que era. Un contrato que yo nunca firmé. Yo no te pedí que hicieras todo, respondí. Vos elegiste hacerlo así. Para poder recordármelo. Su rostro se endureció, como si lo hubiera golpeado. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, y la voz se le hizo más baja, más peligrosa. Estoy diciendo lo que veo, respondí. Me quité el abrigo y lo colgué en su lugar, con un movimiento lento. Ese detalle, tan doméstico, parecía provocarlo más que una pelea. Porque no había drama. Solo orden. Y él no sabía pelear contra el orden de alguien que ya no pide permiso. Él caminó hacia mí. Se paró demasiado cerca. Podía oler su aliento, ese ligero amargor del café y el ego. Mira, dijo, y ahora pareció el control puro. No vas a arruinar mi reputación por un capricho. Tu reputación no se arruina por mí, dije. Se arruina por lo que decís cuando crees que nadie te va a cuestionar. Se quedó quieto un segundo, sorprendido por mi tono. Luego soltó una risa corta. Ah, ya veo. Marta te llenó la cabeza. O ese viejo del bus. ¿No? ¿Te crees en una novela? Yo lo miré con una calma que sentí ajena, como si me estuviera mirando a mí misma desde lejos. No necesito que nadie me llene la cabeza, dije. Me basta con escucharte. Ahí apareció una fisura real en su expresión. No fue tristeza. Fue alarma. Porque para él, lo peor no era que yo lo odiara. Lo peor era que yo lo viera. ¿Qué querés?, insistió, y ahora su voz tenía algo de desesperación disfrazada de autoridad. Que me vaya, que te deje, ¿eso querés? Porque si es eso, decímelo. Pero después no vengas llorando. Amenaza y castigo al mismo tiempo. Él siempre amarra el abandono con la culpa. Sentí el miedo económico como un zumbido, la casa, las cuentas, la edad. Sentí el miedo social, la vergüenza de contar. Sentí el miedo emocional, la costumbre de dormir con alguien aunque te haga sentir sola. Todo apareció como una ola. Y aún así, mi voz salió simple. No estoy pidiendo que te vayas, dije. Estoy diciendo que yo no vuelvo a encogerme. Él negó con la cabeza, como si yo fuera absurda. Encogerte, qué dramatismo. Se acercó más y su voz bajó, íntima, venenosa. Te estás haciendo la víctima porque te conviene. Esa frase fue una humillación directa. Me ardió la garganta. Mi cuerpo quiso llorar, quiso gritar, quiso defenderse. Yo respiré despacio, una vez, 2 veces. No me conviene nada, dije. Me duele. Y aún así lo digo. Su mirada se volvió fría. Cambió al modo abogado. Si vas a empezar con acusaciones, necesito que seas específica, dijo, como si estuviera en una audiencia. ¿Qué hice? ¿Qué prueba tenés? ¿O solo son sentimientos? Ese fue su truco más fino, convertir la vida en un juicio donde él domina las reglas. Yo lo escuché y, por primera vez, no me sentí pequeña. Me sentí cansada de jugar. No voy a hablar como si estuviera pidiendo permiso para existir, respondí. Yo sé lo que viví. Él se rió sin humor. Eso no sirve en el mundo real. En mi mundo sí, dije. Hubo un silencio pesado. Yo escuchaba el zumbido del refrigerador, el tic del reloj de pared. Cada sonido se volvía más nítido, como si mi cuerpo estuviera despierto por completo. Él caminó hacia la sala, se sentó, se pasó la mano por el pelo con fuerza. No entiendo qué te pasó, murmuró. Y por primera vez, su tono se acercó al victimismo verdadero. Yo te di una vida buena. Ahí estuvo su orgullo, exigiendo gratitud, como si el bienestar material fuera un permiso para humillar. Yo me senté frente a él, sin invadir, sin alejarme. Me diste una vida cómoda, respondí, pero me cobraste cada cosa con desprecio. Esa frase lo dejó inmóvil. Su garganta se movió al tragar. Eso es mentira.